Desde el pasado lunes está abierto el nuevo centro de salud de Herrera, atendido por 4 médicos, un pediatra y varios ATS. Estará dotado de una ambulancia medicalizada y abierto en horario de tarde. Hoy cuenta todos los detalles el alcalde de Herrera, Jorge Muriel. En 2004 comenzaba una odisea sanitaria en la localidad de Herrera que va a terminar con la apertura hoy 30 de septiembre del Centro de Salud Tipo 2 en unas nuevas instalaciones dotadas de 1.800 metros cuadrados de superficie que alberga 23 consultas externas de gran amplitud con una importante plantilla de profesionales para atender las necesidades sanitarias en la localidad de Herrera. Un largo periplo que ha implicado a varios ayuntamientos de esta localidad y que ha tenido varios momentos álgidos. En el año 2009 quedó bloqueado todo el proceso constructivo y finalmente empezó a desenvolverse en el año 2016. Un escollo muy importante que se encontró el actual alcalde Jorge Muriel cuando fue elegido regidor local de esta localidad en el año 2011. En su perspectiva, en su punto de mira, estaba la necesidad de desbloquear esta situación fundamentalmente para aperturar lo antes posible unas instalaciones acordes a los vecinos de Herrera. Hoy se hace realidad. Gracias por atender al Grupo Comunica, la televisión de Herrera, Jorge Muriel. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias a ustedes por estar aquí y por hacer llegar a los vecinos que no pueden o no saben toda la información, todas aquellas cuestiones que hoy pues tenga bien preguntarme y poder informar a todos nuestros vecinos, también de la zona, de la comarca, que sabemos que nos ven por el Grupo Comunica. Muchas gracias por estar aquí. Si le parece, vamos a comenzar por el hoy, ¿no? Vamos a comenzar porque hoy es un día de enhorabuena, de celebración. Se han abierto las puertas de este centro de salud y bueno, pues vamos a conocer un poco las características generales del mismo. Ya adelantaba yo un poco a nivel de infraestructura y lo que va a suponer a nivel de sanidad para el municipio de Herrera. Bueno, pues son 1.700 metros de edificios útiles con 23 consultas. Ahora mismo el equipamiento médico, bueno, la dotación de personal es el que teníamos actualmente. Evidentemente estamos trabajando, son 5 médicos con el pediatra, 6 enfermeros y algo muy importante que sí hemos acordado con el Servicio Andaluz de Salud es la cesión de todo lo que es el mantenimiento. En el anterior modelo, el mantenimiento, la limpieza, por ejemplo, el agua, lo que es el equipo, el personal de atención a los vecinos correspondía al ayuntamiento con un convenio que no pagaba ni el 20% de los gastos generales. Entonces todo ese, digamos, el mantenimiento de este edificio que triplica o cuatriplica al anterior edificio pasa a ser completamente del SAS, por lo cual el ayuntamiento tendrá un importante ahorro, el pueblo de Herrera tendrá un importante ahorro en cuanto a ese modelo que teníamos anteriormente, donde el ayuntamiento, por supuesto, los profesionales médicos los pagaba el Servicio Andaluz de Salud, pero el personal de atención a los vecinos, donde se tomaban los números, por ejemplo, y todo lo demás, la atención telefónica correspondía por personal municipal, así como la limpieza y el resto del mantenimiento. Con lo cual este edificio de esta enorme dimensiones y con lo que va a necesitar, obviamente es un enorme ahorro que va a tener el municipio de Herrera, ya es un avance. En cuanto a prestaciones médicas, tengo que decir porque es muy importante, tampoco quiero que se comenta mucho, pero que se sepa, en ningún sitio nunca hubo ningún documento, por ejemplo, cuando hablamos del servicio médico 24 horas, que es algo a lo que aspiramos y donde queremos llegar, pero evidentemente eso es un reto, ¿no? Un reto que tenemos el gobierno autonómico y el gobierno local, por supuesto, pero obviamente eso supone cambiar un modelo que existía. En ningún documento, ni en el 2004, ni en el 2008, ni en el 2011, existió ningún documento que eso fuese así, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer y que sea nuestro objetivo y eso lo vamos a defender. Y eso le he trasladado al propio presidente, que a los propios, pero evidentemente eso es un acuerdo del Consejo de Gobierno que cambiaría el mapa autonómico actual.
Entonces no son cosas que se hagan de un día para otro. Yo creo que tenemos que estar de celebración porque hemos conseguido la apertura de este edificio con una enorme complejidad, que ahora hablaremos de ella por muchas cuestiones, y también paralelamente, como nos han trasladado del propio SAS, que se puede abrir por las tardes y se puede dotar de una ambulancia. Yo creo que tenemos que estar en una buena por esto, y evidentemente vamos a ir a lo más importante, que es el servicio médico 24 horas, que es algo que todo el mundo aspira, pero obviamente, y este edificio está preparado y dotado desde el punto de vista del mobiliario, todo se ha preparado para que eso sea así, pero evidentemente eso requiere unos acuerdos del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Consejo de Gobierno, cambiar el mapa autonómico, y eso no se hace de un día para otro, las cosas se hacen paso a paso, y el objetivo de este Gobierno evidentemente es tener las máximas prestaciones para sus vecinos, como no puede ser de otra manera. El hoy, la verdad es que hace olvidar pues toda la trayectoria, que no ha sido nada fácil, compleja. En terminología médica, este centro de salud ha estado en la urgencia, ha bajado a planta, ha vuelto a estar en la UCI. Ha sido muy difícil, ¿no? Un periplo complicado que al final se ha tenido que resolver donde deben de hacerse estas cuestiones, en los despachos y con un arrojo importantísimo desde la institución municipal. Decía anteriormente que comenzaba toda la iniciativa para dotar a Herrera de un centro de salud adecuado a las necesidades de sus vecinos en 2004, pero 5 años después se produce un parón y lo que hemos venido a llamar un bloqueo. Posteriormente empieza a desrizarse un poco el rizo hasta que en el año 2011, con el gobierno de Jorge Muriel, cogen el toro por los cuernos y desde ahí hasta el año 2019 ha sido un sin parar. No ha estado en ningún momento exento de polémica y de complejidad, pero han sabido resolverlo, buena parte de ello por el arrojo del Ayuntamiento de Herrera de adelantar con recursos propios una obra mastodóntica para una localidad como esta. Muy por encima. Vamos a desgranar allá donde usted crea que son aquellos puntos, aquellas fechas más relevantes y lo más destacado que ha ocurrido en este complejo proceso que ha durado nada más y nada menos que 15 años, bueno, alcalde. Es complejo y yo entiendo que los vecinos puedan perderse en un momento dado. Por eso es bueno explicar las cosas como bien comentan, ¿no? Esto se inicia con un proyecto en 2004, fijamos, estamos hablando de hace 15 años. Se inicia el proyecto de un nuevo centro de salud para Herrera con el anterior gobierno socialista, ¿no? Evidentemente en 2009, por motivos que ahora voy a comentar, esta obra se paraliza. Se paraliza por una cosa muy sencilla y yo me entero en 2011, obviamente. Fue de las primeras llamadas que recibí de la Junta de Andalucía cuando tomé posesión del cargo de alcalde en 2011. Justamente al mes, poco me llamaban de la Junta, en fin, pero hubo un señor que se preocupó del servicio técnico, el que venía a supervisar el cumplimiento de que esta obra se ejecutara conforme al código técnico que se había proyectado. Y me llamó un señor, Alfredo Barrio, que se llamaba, porque se ha jubilado y se llama, pero está jubilado hoy, era el técnico que supervisaba, el director técnico que supervisaba que esta obra cumpliese todos aquellos requisitos que estaban proyectados, puesto que el que pagaba la obra era la Junta de Andalucía, ¿no? Y me dijo: Jorge, tienes un grave problema en tu centro de salud, pues probablemente no lo sepas, pero es bueno que nos reunamos en la delegación con el propio delegado y expliquemos todo esto. Automáticamente digo, bueno, vi cómo estaba, los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento, vimos todo el expediente y nos dimos cuenta que lo que había ocurrido. La empresa que estaba ejecutando la obra la abandona en 2009, en una ejecución material de la obra de un 89%, pero una obra que estaba mal ejecutada. ¿Y por qué digo que estaba mal ejecutada? Esta obra, el suelo, lo cede el ayuntamiento para construir un centro de salud que la obra la financia una subvención, la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, valorada en 1,3 millones de euros, 1.300.000 euros. Pero cuando llega la certificación X, se paraliza. Eran 670.000 euros y la Junta dice que ya no sigue aprobando más certificaciones, porque entiende que la obra no se está ejecutando con las calidades, ni los materiales, ni correctamente. Entonces paraliza lo que es seguir dándole la subvención al ayuntamiento. En 677.000, prácticamente el 50% de la subvención. Lo paraliza la Junta de Andalucía porque sus técnicos entienden y el ayuntamiento, por riesgo y cuenta, sigue ejecutando unidades de obra hasta gastar más de 1 millón de euros. Lo hace con un crédito puente que se pide al BBVA de 1 millón de euros que hemos tenido que pagar, ¿vale? Entonces nos encontramos ese panorama. En 2011
Llegado el 2011 nos dice la Junta, oye, que ya tiene usted que haber tenido el centro de salud y estaba bloqueado, tenía la posesión material del edificio, lo tenía una empresa que se había ido, que además dice que no se lo ha pagado todo y nos denuncia, nos lleva a los tribunales, al ayuntamiento, y por otro lado la Junta nos dice que no se ha acabado el centro de salud y que hay que devolverle los 670.000 euros más los intereses, con lo cual nos encontramos en una situación francamente difícil. Obviamente nosotros empezamos, en este caso, en fin, el gobierno, presidido por mí, pues empezamos a mantener reuniones al más alto nivel. Yo pido reuniones con el director técnico, con el delegado de salud, con los propios gerentes del Servicio Andaluz de Salud, para ver qué solución podemos tener. Pero no tengo una reunión, tenemos 20 reuniones. Y nos dicen, empiezan a buscar fórmulas jurídicas y técnicas para desbloquear la situación. Y 1 millón de euros, digamos, enterrado inicialmente, exactamente. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Después de muchas reuniones, ves con el director general de Patrimonio, con el gerente del Servicio Andaluz de Salud, con el director técnico, el delegado, infinidad de reuniones. Es que perdí la cuenta de la cantidad de reuniones que tuve con los responsables del SAGE y de la Comunidad Autónoma para desbloquear esto. En 2016, por fin, con Juan José Manuel Aranda Lara, gerente del Servicio Andaluz de Salud, hay una declaración de intenciones que suscribimos en julio, donde al final, después de buscarle, dice Jorge, la única solución, y después de muchísimas reuniones, digo que ha costado mucho trabajo, yo quiero que el pueblo lo sepa, que esto ha sido un trabajo de constante y siendo muy pesado con la Junta para poder desbloquear. Me dice, oye, mira, pues lo único que podemos hacer es que la devolución que tenéis ahora mismo en vía administrativa, pues la recurráis a los tribunales, ganéis tiempo, porque eso es 1 millón de euros con los intereses lo que hay que devolver a la Junta. En ese periodo de tiempo os comprometáis a hacer un modificado del proyecto, terminarlo conforme al código técnico, y nosotros nos comprometemos a que nos lo cedáis y comprarlo. Pero eso fue una declaración de intenciones. Automáticamente, una vez que se firma, yo lo tengo seguro, que hay un compromiso firmado con el gerente y la Junta de Andalucía, digo, ahora sí es momento de volver a gastar dinero aquí. Pero en ese transcurso de tiempo le tenemos que pagar a la empresa Comporto otros 200.000 euros. Ya había gastado casi 1.100.000 euros. Hay que pagarle por vía judicial otros 200.000 euros porque decían que el edificio estaba más acabado y que el anterior gobierno no había pagado tampoco. Entonces, fijaros las cantidades que hablamos. Estamos hablando de que la empresa Comporto, los portugueses, se les había pagado 1 millón de euros más 200.000 euros por vía judicial, son casi 1.300.000. La Junta nos dice que el edificio está mal ejecutado, nos pide el reintegro de 670 más intereses, que es otro 1 millón de euros, y ahora el ayuntamiento hace un reformado y cuesta terminarlo y ponerlo como está hoy 640.000 euros adicionales. Fijaros el montante que estamos hablando. Entonces, ¿qué forma es la que estudiamos para que el pueblo de Herrera tuviese el centro de salud, y desde el punto de vista económico no fuese la enorme losa de más de 2 millones que había en todo el montante? Pues se valoraba el centro, se cedía y se compraba. Pero comprarlo era una operación muy compleja, porque tiene que comprar patrimonio, la orden la tiene que dar el SAS como necesidad, y tenemos que compensar la devolución del 1 millón de euros de la subvención, hacer la vía compensación que lo hace Hacienda. O sea, tenemos a 3 consejerías, Patrimonio, tenemos al Servicio Andaluz de Salud, Salud y Hacienda. O sea, era la complejidad de la operación, y en esa estamos. Ya le hemos cedido el edificio y ahora estamos montando la operación financiera, o la está montando la Junta de Andalucía para adquirirlo. ¿Para qué? Para que sea el propio SAL que le da el mandamiento a Patrimonio, y Patrimonio compra en 1.600.000 y el ayuntamiento recibe el dinero. Y no recibe todo el dinero porque 1 millón de euros se le debe de la subvención, con lo cual eso se hace vía compensación con Hacienda, y realmente el ayuntamiento recibe el resto del dinero. A ver, en Román Paladino, ¿cuánto cuesta este edificio finalmente? Es decir, ¿cuál ha sido el coste de la construcción de este edificio? ¿1.600.000, 700.000? Esto exactamente, yo creo que me he explicado bien, pero hay que sumar las cantidades. Esto tiene un coste inicial de 1.100.000 euros aproximadamente, que es lo que el ayuntamiento había pagado. Pero de eso hay que descontar que nos habían subvencionado 677.000 euros. Posteriormente, la empresa Comporto nos reclama 200.000 euros, que finalmente se quedan en torno a esos 200.000 con los intereses, y se le abona. Llevamos por 1.300.000. Vale. Y aparte nos hemos gastado 650.000 en el modificado para dejarlo y aperturarlo conforme al código técnico, que fue revisado y en torno a 2 millones. 2 millones. Buena parte de las arcas municipales. Sí, pero hay un dato que no se ha tenido en cuenta, que aparte el ayuntamiento recibe 670, pero 400 se van en intereses de demora por la devolución. Por eso se va a 2,3 millones de euros aproximadamente. Al final, para que los vecinos de Herrera les quede claro,
esta infraestructura, es decir, la creación, la dotación de un centro de salud es una competencia directa de la Junta de Andalucía. ¿Esta va a quedar así, siendo una competencia directa de la Junta de Andalucía, o qué coste, si es que lo va a tener, va a suponer para las arcas municipales de Herrera? Yo digo que cuando se desenvuelva absolutamente todo. Desde el minuto uno, yo entiendo que la operación se inició mal. Esto es una competencia autonómica, como bien sabemos. El ayuntamiento no tenía que haber hecho de promotor, para nada. Tenía que haber dicho, oye, aquí tengo un suelo, si quiero colaborar con la Junta, pues tengo un suelo, vale. Pues le hago una sesión y usted, Junta de Andalucía, lo licita y construya usted. No me meta a mí al final por medio y hagamos las cosas, porque al final el ayuntamiento, por unos motivos u otros, no se hicieron las cosas bien, se quedó bloqueado y evidentemente alguien hizo mal su trabajo. Claro, pero ese modelo de construcción, digamos, de acuerdo, ya lo heredó usted. Sí, por supuesto. Lo heredamos. Eso sí venía heredado del anterior ayuntamiento. Tuvimos que terminarlo de la única forma posible y después de un estudio jurídico de una complejidad enorme que se hace desde la Junta de Andalucía y los propios técnicos municipales. Pero evidentemente aquí hubo una dejación de funciones como mínimo, porque si a mí me está diciendo desde la dirección técnica del SAS, oye, no le doy más dinero porque está usted ejecutando mal, y eso está todo firmado y documentado, o por ejemplo se hace un cambio como el que vemos en el suelo, donde la propia defensa de la Junta de Andalucía nos dice que hemos cambiado un mármol Macal de primera por un porcelánico chino y lo valoramos igual, y eso te lo ponen en negrita en la propia defensa en el auto, pero al final algo se hizo mal. ¿Y por qué se siguió con la obra? Pues no lo sabemos. No sé si era una huida hacia adelante o una mera irresponsabilidad. Lo cierto es que al pueblo de Herrera, porque hemos conseguido darle la vuelta y al final el 1.600.000 euros que esa tasa del edificio se va a comprar va a restar a esos 2.300.000, pero al fin y al cabo va a tener un sobrecoste de más de 500, de 600 para los vecinos de Herrera. Va a tener un sobrecoste que realmente aún que parte del germen. Que parte de una mala gestión, de una mala gestión, y no reconocer, oye, si al final el órgano pagador es la Junta de Andalucía, que es el que certifica finalmente, y le he dicho a usted, cuando llega al 50% de la edificación, oye, lo está haciendo mal, como mínimo parece, mire lo que está haciendo mal, corríjalo y no continúe la obra sin tener dinero, porque además lo haces con un préstamo, un crédito puente en el BBVA. Oye, que menos que pararse y ver que se estaba haciendo mal, intentar llegar a un punto de encuentro, pero no continúe usted con la obra mal, para que ahora cuando hemos llegado tengamos que romper y poner de nuevo, como por ejemplo hemos tenido que hacer con las cubiertas. Las propias puertas no cumplían las normativas, eran más finas de lo que dice el Código Técnico. Entonces ahora, y todo eso lo documenta la Junta perfectamente ya en 2009, ojo, ya advierte de todas esas irregularidades las constructivas que hay aquí. Entonces, oye, algo se hizo mal entonces. Pero bueno, yo al final digo, la responsabilidad de los políticos es solucionar los problemas, y eso es lo que hemos hecho aquí. Pero digo que hoy teníamos que estar satisfechos porque esta operación tan compleja, que ha requerido mucho esfuerzo por parte del ayuntamiento, porque la Junta de Andalucía lo que intentaba de alguna forma, bueno, intentar evitar que sean ellos los que tuviesen que pechar con todo eso, y al final pues ha tenido que contribuir. Y fue ya en 2019 cuando por fin en mayo firmamos un convenio real, no una declaración de intenciones, donde se comprometen realmente a la compra y a la cesión de uso del edificio. Pero lo que sí parece claro es que esa negligencia e irregularidades se produjeron bajo responsabilidades políticas, como no puede ser de otra manera, que incluso fueron reincidentes en el tiempo, porque no paralizaron la obra, a pesar de que no se ajustaba a un código técnico, y que efectivamente los políticos, pero otros políticos, y no en este caso lo decían los técnicos. Lo dicen los jueces, claro. No, los técnicos los propios jueces que le dan la razón también. Y posteriormente han sido otros políticos, los del actual equipo de gobierno, los que os habéis tenido que armar de tiempo, de tocar a los despachos y de debatir mucho en despachos para darle un cuerpo legal a una situación irregular, con el fin de poder aperturar de un lado este centro y de otro que le cueste lo menos posible a los vecinos de Herrera, porque el camino iba a lo mejor a concurrir en una situación nada halagüeña, ¿no?, para esta ciudad, si no hubiera sido por la cantidad de encuentros y de armadura, ¿no?, de la que ha tenido que tener el actual equipo de gobierno. Nunca hemos parado con este asunto. Hemos sido muy cabezones, yo siempre lo digo. Era vital, porque yo sabía lo que nos jugábamos, no solo en el aspecto sanitario, que es fundamental, sino en el punto de vista económico también, porque este edificio hubiera quedado aquí en ruina y sin saber qué hacer con él. Y entonces era una enorme responsabilidad. Ellos, desde el punto de vista de la Junta, nunca se negaban, pero tampoco se encontraba la salida, y tardaba. Y yo digo que las reuniones, estamos hablando que empezamos en 2011 y es en 2016, o sea, 5 años después, cuando se hace esa declaración de intención y se documenta y se formaliza.
pero es que no se termina de formalizar con ya realmente un convenio como tal con el gerente hasta 2019, fijaros el recorrido, y gastando dinero y pagando ese préstamo que nos dejan del BBVA y creciendo los intereses de esa devolución de esa subvención, pero también dinero público del pueblo para terminar la obra y gastarse 650.000 euros aquí. O sea, y no olvidemos que se trata de un pueblo de 6.500 habitantes, escorado, con un alcalde del Partido Popular que, bueno, a veces no puede chocar cuando ha estado gobernando la Junta de Andalucía el PSOE, por aquello que siempre decimos los periodistas, ¿no? Que bueno, que cuando no es el mismo color político, pues a pesar de los pesares, martillo pilón, han conseguido esta obra. Bueno, alcalde, yo creo que ya ha debido de quedar bastante claro, ¿no?, todo el periplo técnico, político y judicial por el que habéis pasado, y la realidad de hoy es este centro de salud. Ha descrito magníficamente bien un poco las instalaciones que han ido viendo a lo largo de esta entrevista. El reto, digamos, más inmediato estaría en la apertura de las 24 horas. ¿Hay algo más? No por escrito, sino ya alguna ambición que queráis perseguir para ir dotando de más prestaciones o servicios este centro de salud. Al final, el tener un servicio 24 horas supone muchas más dotaciones en cuanto a personal, etcétera, etcétera. De forma inmediata, como digo, de forma inmediata estamos trabajando para que se pueda aperturar por la tarde y también tengamos la ambulancia que no teníamos. Y como decía antes, nunca hubo ningún documento, nunca existió, nunca, porque no está en ningún documento, ese servicio médico 24 horas de lo que se habla. Pero eso no quiere decir que este edificio está preparado para eso, está diseñado para eso, pero ya digo, conseguir ese objetivo, que es un compromiso y es una obligación que tenemos, lo haremos cuando la Junta, con los mecanismos que tiene, pueda, porque ya digo, no depende de nosotros, ya lo que aspiramos a tener un servicio médico 24 horas, pero como he dicho antes, eso supone cambiar el mapa autonómico, también supone un incremento de la dotación médica, pero no solo para Herrera, es que es cambiar el mapa autonómico, y eso corresponde al Consejo de Gobierno. No es fácil, pero ahí estamos trabajando. Si hemos llegado hasta aquí, no le quepa duda que también vamos a llegar donde queremos. Alcalde, cuando entró por primera vez a este centro de salud ya terminado, ¿ha sido uno de los momentos más satisfactorios en su carrera política? Probablemente, sobre todo por la envergadura y por las horas que se le ha dedicado. Son muchos días de mucha complejidad, muchas reuniones y sobre todo donde casi todo el mundo daba por perdido esto. Casi nadie apostaba porque lo íbamos a conseguir. Y cuando casi nadie apuesta, y nosotros de forma, el Gobierno, nos tenemos que conseguir. Y la Junta de Andalucía siempre una ventana entreabierta y cerrada, sí pero no. Y siempre nos colábamos por esa rajita de luz que nos dejaban para seguir trabajando en esa línea, pero eso es una enorme satisfacción porque hay mucho trabajo detrás. Sinceramente, confiésenos, ¿nunca pensó en tirar la toalla en todo este proceso tan complejo? En el centro de salud nunca. Si la Junta de Andalucía nos hubiera dicho de forma política y categóricamente y por escrito no se abre el centro de salud, tampoco lo hubiésemos estirado. ¿Por qué? Porque hubiésemos tomado las medidas adecuadas y el pueblo está ahí, y si el pueblo hace falta se moviliza y al final presiona. Lo hubiéramos hecho, pero bueno, como en los despachos se fue solucionando, no tuvimos que recurrir a esa medida de presión que decían los vecinos, esto hay que ponerlo en marcha, nos movilizamos y vamos donde tengamos que ir. Lo hubiéramos seguido con la batalla, no le quepa duda. Bueno, pues Jorge Muriel, desde hoy 30 de septiembre, ¿ya se está abriendo también por la tarde o todavía no? Todavía no, es paralelo porque bueno, estamos ultimando, acaban de aterrizar, están ultimando los últimos detalles y bueno, y están viendo los horarios y también la ambulancia que evidentemente viene de Sevilla porque el área sanitaria de Osuna no tiene ambulancia de sobra y la tienen que comprar, digamos, para poder traerla. Será de forma paralela inmediatamente. Ya se ha cerrado el anterior centro de salud, ¿no? Bueno, hoy está ahí un poco tal, esta semana será, pero bueno, desde hoy ya está. De traspase, esta semana un poco sí, pero bueno, ya tienen que venir los vecinos aquí. Ya tienen el lugar de referencia, en cualquier caso lo derivarán, ¿no? Allí, del otro centro. Y bueno, ¿se tiene nombre para este centro de salud? Bueno, ¿Lo tiene en mente al menos? En mente hay algunas propuestas, la tenemos que ver, la tenemos que decir desde el Gobierno y evidentemente lo llevaremos al Pleno para que se haga por unanimidad, si se puede, por parte de todos los miembros del Gobierno y de la oposición también, que sea consensuado. ¿A pleno rendimiento estará próximamente en un mes, 2 semanas, bueno, o incluso menos? No tenía un plazo Hoy fijo. tenemos reunión con el gerente del área hospitalaria de Osuna, Ricardo, que nos visita a la 1,
y ya nos explicará exactamente, en fin, todos los detalles pequeños. Yo creo que en pleno rendimiento debe estar en la semana que viene. Luego ya vemos las dotaciones de ampliación, ¿no? Que eso vendrá, digamos, de forma paralela, pero digamos a pleno rendimiento del servicio que teníamos lo tendremos en esta semana, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que más le gusta de este centro? Hablábamos antes de los ventanales, porque cuando uno viene a un centro de salud, la verdad es que lo que quiere es que lo atiendan bien, que le curen y ya está. Bueno, pero las condiciones, ¿verdad?, de la infraestructura son muy agradables. Minichares, o sea, estamos hablando de un centro, no hay un centro de salud en 30 kilómetros, bueno, 5, digo de la provincia. Centro de salud tipo 2, claro, tipo que no son... No existe, ni la propia área sanitaria de Osuna, ni me refiero a... No tiene nada que ver y tiene 24 horas. Tenemos que irnos a pueblos de 40.000 habitantes para ver un edificio de esta magnitud, de esta calidad y que puede prestar esos servicios, ¿no? Con lo cual me gusta casi todo, y sobre todo la ubicación también, porque vertebra un poco, el pueblo ha ido creciendo mucho hasta esta parte de las Arenita, con lo cual queda una zona que vertebra muy bien al pueblo. Fácil de aparcamiento, en una zona una accesibilidad muy fácil para ambulancias, etcétera, etcétera, que hace, bueno, y también la vertebración, porque estamos en la parte, digamos, que esto ya se convierte en el centro de la localidad desde el punto de vista poblacional, ¿no? Que es muy importante. Bueno, pues sin lugar a dudas, si hay algo de lo que cualquier político representante de un municipio se siente siempre orgulloso es por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, por encima de todo, y esto pasa por el área sanitaria. Herrera, con 6.500 habitantes, hoy ejemplo de un municipio que puede presumir de una dotación sanitaria de alta calidad, un centro de salud tipo 2, un modelo muy moderno con unas amplísimas instalaciones que ha conseguido con el traslado 2 asistencias nuevas, de un lado una ambulancia y de otro la apertura del centro por la tarde, y en el reto, porque no hay nada por escrito ni lo ha estado nunca, será la posibilidad de que este centro quede abierto 24 horas. Para eso tendrá que atenderse al mapa sanitario de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, que tendrá que mover fichas, pero que este alcalde, que ha conseguido desbloquear, dejar de dormir, pero teniendo siempre muy claro que el centro de salud de Herrera se iba a abrir al menor coste posible, a pesar de las negligencias políticas y técnicas previas, a bien seguro lo conseguirá más pronto que tarde, que se mejore aún más la calidad asistencial en esta casa. Gracias por estar con nosotros, Jorge Muriel, gracias por trasladar a los vecinos sin dejarse nada atrás, cómo ha sido el antes, el ahora y lo que podrá ser en un futuro este centro de salud. Gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias, muy amable.